¿Cuál iglesia? Capítulo 21. Paradigmas que debemos vencer, segunda parte. Liderazgo y gobierno, segunda parte. Para poder entender cabalmente el paradigma que Satanás ha sembrado en el cristianismo acerca de la fundación y el liderazgo en las iglesias de los hombres, vemos cómo es el gobierno y el liderazgo en la iglesia que es según Dios. Segundo, el liderazgo y el gobierno de la iglesia del Señor. En primer lugar, tenemos que afirmar que la iglesia establecida por el Señor no tiene ninguna fecha de fundación, porque la iglesia es eterna y ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad. Y cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, y lo puso en el huerto de Edén, el Señor tenía en su corazón la manifestación inmediata de su iglesia. Es necesario tener en cuenta que la iglesia según Dios no es nada distinto a la mezcla de Dios, su naturaleza divina, con el hombre, naturaleza humana. Cuando esta mezcla se da, ahí está la iglesia de Dios. Esa iglesia es real. Debido a que Adán decidió no mezclarse con Dios, sino que se mezcló con Satanás, la manifestación de la iglesia tuvo que ser postergada. Pero el propósito seguía estando en el corazón de Dios, porque su propósito, es eterno. Pasados 4000 años, Dios tomó a una mujer y se gestó en ella como hombre. De esa gestación nació un niño, Jesús. Jesús quiere decir Jehová el Salvador. Y en ese niño, Dios y el hombre están completamente mezclados, amalgamados inseparablemente, y así Jesús es la iglesia de Dios manifestada en la tierra. Por eso cuando el Señor en Juan 2 derribó las mesas de los cambistas que comerciaban en el templo de Jerusalén, dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, versículos 19 y 21. Aquí Jesús no se refiere solamente a su cuerpo físico, sino principalmente a su cuerpo místico, el Cristo, que es la iglesia conformada por el Señor Jesús resucitado y glorificado como la cabeza, y nosotros redimidos y regenerados como sus miembros. Pero Dios no está satisfecho con tener su iglesia conformada por Él y un hombre, Jesús, sino que Él desea muchos hombres más. Por eso cuando el Señor resucitó, vino a sus discípulos y se metió en ellos soplándose como el Espíritu Santo. Ahora la iglesia tenía como mínimo 120 integrantes y a lo largo de los siglos Él se ha introducido en millones que ha constituido como hijos de Dios y miembros de su cuerpo. Teniendo en cuenta que el origen de la iglesia es Dios mismo, que Dios es eterno y que asimismo la iglesia ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad, inferimos que la iglesia no tiene un comienzo, luego no necesita ser fundada ni inaugurada, como son iniciadas todas las cosas temporales. Entonces la iglesia de Dios lo que sí tiene es una manifestación entre los hombres, la cual se dio por primera vez el día de Pentecostés en Jerusalén, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero eso no quiere decir que ese día comenzó o fue inaugurada la iglesia por el Señor. Ahora entendemos por qué la iglesia no fue manifestada en el Antiguo Testamento, pues Adán no permitió que Dios se mezclara con él, en cuyo caso se hubiera manifestado la iglesia. Pero como Adán escogió mezclarse con Satanás, era imposible que Dios entrara en un hombre que había sido lleno de pecado, de muerte y de toda inmundicia. El Señor entonces, pacientemente, esperó 4000 años y se mezcló con un hombre, Jesús. Ahora tenía una pequeña expresión de la iglesia en la tierra. La iglesia estaba conformada por Dios y un hombre. Pero el Señor tenía un propósito más amplio con muchos hombres, entre ellos tú y yo. Y Jesús tenía que pasar por un vivir humano, la muerte y la resurrección, y así limpió completamente a los hombres que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y la noche de la resurrección se introdujo en ellos, y por fe se introdujo también en nosotros.
Ahora Dios tenía en la iglesia no solo a un hombre, sino a cientos de ellos formando parte de su cuerpo. Para tener una manifestación plena de la iglesia, el Señor esperó 50 días más hasta la fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés el Señor manifestó uno de sus deseos eternos al mezclarse con los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, e inmediatamente después de la manifestación inicial se mezcló con más de 3,000 judíos que dejaron de ser judíos para hacerse parte del cuerpo de Cristo, la iglesia que Dios ha deseado de la eternidad y que es también el nuevo hombre. Es así como Dios va constituyendo y edificando su iglesia. Lo que ocurrió en Pentecostés no se debió a la habilidad de un hombre ni de un grupo de ellos, ni al planeamiento cuidadoso de una organización humana, sino que tuvo origen en lo que el Señor había planeado desde la eternidad, plan que se había trazado en el trono de Dios en el cielo y que se hizo manifiesto cuando Él lo determinó. Es necesario enfatizar aquí que la iglesia no es una organización humana, ni un conglomerado de hombres que tienen ciertos hábitos peculiares, ni un edificio, ni un poderoso conglomerado de carácter mundial, ni una reunión donde participan decenas, cientos, miles, millones de personas, sino que la iglesia es la mezcla, la unión de la naturaleza divina de Dios con la naturaleza humana que Dios creó al 6º día de la creación, cuando hizo una criatura que tiene su imagen y su semejanza. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, su deseo inmediato era que el hombre se mezclara con él, pero no quería hacerlo de manera impositiva, sino que deseaba que el hombre usara libremente su voluntad para recibir al Señor en el espíritu humano que Él había creado con ese fin. Si Adán hubiese sido obediente, Dios y el hombre se hubieran mezclado en una unión irrompible y eterna. La iglesia se hubiera manifestado y el plan de Dios, que es su anhelo eterno, se hubiera realizado y todo hubiese sido distinto a lo que tenemos hoy. No obstante, como todos sabemos, el hombre usó equivocadamente su posibilidad de elegir con quién quería mezclarse y en lugar de unirse a Dios, se mezcló con Satanás. Y desde ahí toda la humanidad se ha venido uniendo a ese perverso, oponiéndose así al deseo eterno del Señor. Sin embargo, nuestro Señor no desiste de sus propósitos. Y como había decidido que se mezclaría con el hombre para vivir eternamente siendo uno con él, pero no podía hacerlo porque el hombre se había llenado de las inmundicias del diablo, con el propósito de rescatar al hombre del dominio de Satanás, Dios se hizo hombre, tomó la naturaleza humana en Jesús y vivió una vida divino-humana por más de 3 décadas, demostrando cómo Dios y el hombre podían vivir en una unión irrompible. Cuando llegó el tiempo previamente determinado por el Señor, Jesús fue a la muerte, siendo crucificado, y mediante esa muerte destruyó a Satanás y toda la obra que había realizado no solamente en el hombre, sino también en la creación. Liberó a los hombres que Él había escogido en la eternidad y ahora sí tenía el camino expedito para unirse a esos hombres, morar en y con ellos y de esa manera conformar y expresar la iglesia que tanto desea desde la eternidad. Si tú, apreciado lector, eres un hijo de Dios, no debes ese hecho a que una organización o un hombre te anunció el evangelio, sino a que desde la eternidad había sido escogido por Dios. Desde antes que existiera cualquier cosa creada, Dios había pensado en ti, te había escogido. Cuando llegó el tiempo por Él determinado, tú fuiste engendrado por tu padre en tu madre, y después de gestado naciste en esta tierra, viste la luz de este mundo, fuiste un niño, un adolescente y un hombre o mujer adulto. Un día el Señor te llamó y tú oíste su voz porque estaba señalado por Él. Creíste en Él, lo recibiste en tu espíritu, te mezclaste con Él y eres parte de su iglesia, eres parte de el Cristo. Seguramente por tu falta de crecimiento en Él, te enseñaron a ser parte de una organización religiosa. Satanás logró engañarte y
y te enseñó, sin que tú lo supieras, a seguir a hombres, a ministerios particulares, doctrinas y organizaciones, y no has logrado crecer en el Señor. O dicho más apropiadamente, el Señor no ha podido crecer en ti, porque no te han permitido aprender a seguir al Señor, a buscar revelación y visión en tu espíritu, ni a seguir al Cordero por donde Él va. Por el contrario, te has dedicado a seguir a hombres, a ministerios distintos al ministerio del Espíritu, a creer en doctrinas enseñadas por hombres y a vivir bajo la cobertura de una organización humana. Pero allá en lo más profundo e íntimo de tu corazón tienes un sentimiento de insatisfacción con lo que te enseñan y con quienes te enseñan, y anhelas fervientemente encontrar algo más profundo y rico que tú intuyes que existe, pero que no sabes cómo lograrlo, cómo alcanzarlo. Cuando asistes a los cultos, a las reuniones, a las misas y a los ritos de tu grupo cristiano, sientes un poco de sosiego, te alegras, te encuentras con otros que están en tu condición, a veces tu emoción se desborda, llegas al éxtasis, deseas con corazón sincero servir al Señor, te involucras en cuantas actividades puedes de las muchas que te ofrece, comillas, tu iglesia, y trabajas arduamente creyendo que con esa labor agradas y sirves al Señor. Te gozas con las predicaciones que cada domingo salen de la boca de tu líder o de un predicador invitado. Te involucras y disfrutas las melodías que te ofrece el grupo musical que dirige la alabanza y la adoración de tu iglesia. Y consideras definitivamente que no hay en el universo nada mejor ni superior a la organización en la que estás. Crees sinceramente que el Señor está allí y que tú has llegado hasta ella porque fue Él quien te llevó. No obstante, cuando vuelves a tu rutina laboral, escolar o de otra índole en que normalmente vives, sientes un pequeño desasosiego que aumenta con el paso de los días y tienes la necesidad de mezclarte más intensamente con personas y actividades de tu congregación. Por un tiempo muy corto logras acallar las silenciosas inquietudes de tu corazón, pero cada vez estas son más fuertes y prolongadas y comienzas a ver que en esa organización hay cosas que no se ajustan a la Biblia, sino que son totalmente contrarias al escrito en ella. Y deseas encontrar algo o alguien que te ayude a vivir una vida de sosiego, de paz y de felicidad, pero no encuentras a nadie porque todos están en tu misma situación en tu congregación. Sientes que no hay remedio, que no hay escapatoria. De pronto, un domingo, hay un predicador que no conocías y te presenta algunas reflexiones nuevas. Excita tu complejo de culpa y sientes que le has fallado al Señor. Lloras, te arrepientes, te sientes mundano, pecador, indigno del amor del Señor, y con eso descargas tu pesada carga. Descansas, crees que por fin has encontrado el camino, oras y le pides al Señor que te ayude, que quieres servirlo y agradarlo, y todo eso se convierte en una, comillas, anestesia, que obra por un poco de tiempo, pero tus inquietudes, tu desasosiego y tu desazón regresan sin que puedas evitarlo. No dejas de pensar que una solución sería dejar esa religión y volver al mundo de donde saliste, pero encuentras que las prácticas del sistema mundano ya no te agradan, no te satisfacen ni te suplen una solución eficaz a la falta de crecimiento espiritual que hay en ti. ¿Qué hacer entonces? Hablas con el líder, con el consejero, con tu hermano más cercano, y la multitud de consejos que te dan operan por breve tiempo, pero vuelves a la misma situación. En fin, estás viviendo un círculo vicioso que no puedes romper. ¿Por qué te ocurre eso si eres un hijo de Dios que cumples con todos los deberes que te impone tu iglesia? Todo esto es incomprensible, ¿verdad? Permíteme decirte que toda esa inquietud, que todo el desasosiego que vives periódicamente, que la falta de luz, de convicción por lo que oyes y vives en tu vida cristiana, es el llamado que el Señor hace al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Tu problema es que no estás en el camino angosto. Has entrado por la puerta ancha y el camino espacioso. El Señor no es tu camino. Tú estás caminando tu propio camino por el que consideras que es del Señor, pero estás lejos de Él. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. Hasta ahora has estado en el grupo de, comillas, muchos. Estás en las iglesias de los hombres, pero no has vivido la realidad de la iglesia de Dios. Estás siguiendo a mediadores, pero en ti no es real el único mediador de quien habla el Espíritu por medio de Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. En las iglesias de los hombres, cada líder se convierte, tal vez sin tener conciencia de ello, en un mediador más entre Dios y los hombres. Mediación que de ninguna manera el Señor acepta, y tú estás ahí, aceptando esa absurda mediación, y estás alejado del verdadero y único mediador. La solución a tus males es muy sencilla. Debes entender que el Señor te está llamando. Debes volverte al grupo de los, comillas, pocos son los que la hallan. Pero no te engañes pensando que eso se logra cambiando de grupo cristiano. No. Lo que tienes que hacer es volverte al Señor que vive en tu espíritu y rogarle que te conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para que puedas conocer su voluntad, para que puedas caminar con Él. Ruégale que te dé una visión de su persona y su obra, que te enseñe a seguirlo por donde quiera que va, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que, alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Efesios 1, versículos 17 y 18. Apocalipsis 14, versículo 4. No esperes a que te lo enseñe un pastor, un cura o un líder de tu congregación, porque ellos no conocen nada de esto. Tú debes ir a tu espíritu con la convicción de que en Él mora el Señor y dejarte enseñar por Él. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Primera de Juan 2, versículo 27 y Hebreos capítulo 8, versículo 11. Debes aprender a seguir solamente al Señor por medio de la unción que has recibido de Él. Todo el desasocio que hasta hoy has vivido es el llamamiento que el Señor te hace continuamente para que abandones la gran ramera y evites participar de sus pecados, y de esa manera puedes escapar del juicio de destrucción que el Señor traerá sobre esa fornicaria y adúltera. Vistas estas cosas, podemos hablar del liderazgo y del gobierno de la Iglesia del Señor. Tenemos que partir del hecho que habla la Biblia, de que el Señor Jesús resucitado, ascendido y glorificado, es la cabeza de la Iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, versículos 22 y 23. La simple lógica nos hace ver que un cuerpo no puede tener sino una cabeza. Cuando hay cuerpos que tienen dos cabezas son anormales, monstruosos y alejados de lo que es natural y no concuerda con lo que ha establecido el Señor.
Y eso es exactamente lo que ocurre en las iglesias de los hombres. Tienen más de una cabeza, luego son monstruos anormales y antinaturales, alejados de todo orden y opositores al deseo del corazón del Señor. En la iglesia genuina, la que el Señor ha establecido, no puede haber una cabeza distinta al Señor Jesús resucitado, ascendido y glorificado. Y si Él es la cabeza, Él es el único y soberano gobernante, así como la cabeza humana gobierna absoluta y totalmente todos los órganos, tejidos y células del cuerpo humano. En la genuina iglesia no hay lugar para papas, patriarcas, cardenales, obispos, arzobispos ni curas. Tampoco tienen cabida los pastores, los reverendos, los doctores, los ancianos, los hermanos irresponsables, ni ninguna de esas raras especies que Satanás ha levantado en las iglesias de los hombres. No obstante que el Señor es el único y soberano líder y gobernante de su iglesia, es necesario discernir la forma como Él gobierna y la edifica. El Señor no es dictador, ni un tirano, ni un déspota gobernante, sino que Él lidera, dirige y gobierna su iglesia por medio de todos los miembros de su cuerpo. Podemos decir que es un gobierno y un liderazgo corporativo, en el cual Él es la cabeza, pero opera por todos y cada uno de los miembros de su cuerpo. Este ha sido siempre el deseo y es la voluntad de nuestro Señor, dirigir y gobernar su iglesia operando en y por cada uno de los miembros de ella. Cuando Satanás supo que este era el deseo del corazón de Dios, buscó imitarlo y lo ha logrado a lo largo de los siglos. Todas las iglesias de los hombres afirman que la cabeza de ellas es el Señor Jesús, pero Él está fuera de esas iglesias, como le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea en Apocalipsis 3. En ninguna de las iglesias de los hombres está el Señor, ni Él es la cabeza de esas organizaciones. Como hijos de Dios, debemos ser cuidadosos para no caer en la red de la soberbia en que Satanás ha metido a todos los líderes de las iglesias cristianas, haciéndoles creer que si ellos tienen un papel de líderes es porque el Señor los ha llamado y los ha puesto para eso. Es una gran mentira. En la iglesia del Señor, Él no ha puesto a nadie distinto al Señor Jesús. Él es el único capaz de liderar y dirigir su iglesia. Es el único que puede darnos vida eterna. Él nos suministra sus riquezas, todo lo que Dios es y lo que hizo para redimirnos. Riquezas que al disfrutarlas nos hacen crecer, nos llevan a la madurez y nos preparan para reinar con el Señor en el reino de los cielos. Pentecostés. Cuando los 120 hablaron en otras lenguas, no eran ellos los que hablaban según su voluntad, sino era el Espíritu Santo quien les daba que hablasen. Es decir, era el Espíritu Santo quien hablaba por medio de ellos. En otras palabras, eran ellos los que hablaban, pero totalmente compenetrados con y dirigidos por el Espíritu Santo. Ese es el método que el Señor utiliza para desarrollar las distintas operaciones que requiere la iglesia en su edificación. Cuando hace falta que en una ciudad o región se establezca la iglesia del Señor, Él como la cabeza envía a algunos de sus hijos, pero al enviarlos ellos no van solos, no van separados del Señor ni en independencia, sino que el Señor va con ellos. En ese caso, Él está funcionando como apóstol y los hermanos son apóstoles, pero no es un título de dignidad ni de encumbramiento, sino la función y la operación de la cabeza por medio de su cuerpo. Si existe la necesidad de hablar las profundidades y los misterios de Dios, el Señor toma algunos de sus hijos y actúa como profeta. En ese caso, ellos son profetas. Pero insistimos que ese no es un título que encumbra a los hermanos sobre los demás, sino una función del cuerpo que se desarrolla armónicamente sin causar ninguna división. Tal vez el Señor requiere que sea predicado el Evangelio, teniendo en cuenta que el Evangelio hace referencia a la persona del Señor Jesús,
Él toma alguno y expresa con las palabras apropiadas la persona y la obra del Señor, y por ese medio llama a quienes había escogido en la eternidad, los bautiza en el Espíritu Santo, los regenera, los hace nacer de nuevo y los introduce en su cuerpo. En ese caso, las personas que ha utilizado el Señor son evangelistas, pero nuevamente enfatizamos que no es un título ni una posición discriminatoria, sino la función orgánica, armónica y ordenada del cuerpo de Cristo. De otro lado, la predicación del Evangelio genuino adecuado no termina cuando las personas reciben al Señor creyendo en su nombre, sino que ese momento en verdad es el comienzo de la carrera más hermosa que puede existir en la vida humana. Una vez que han creído, es necesario perfeccionarlas, cuidándolas, enseñándolas, supliéndolas de los atributos, las virtudes y la obra de redención del Señor, hasta que la fe subjetiva de los creyentes crezca y llegue a ser igual a la fe objetiva. Esta es una operación que realiza el Señor como cabeza de su cuerpo, e igualmente la realiza por medio de los miembros. En ese caso, quienes funcionan en esa operación son pastores maestros, sin llegar a ser un título que divide y desarmoniza el cuerpo, sino que por el contrario lo fortalece en unidad, hace que todos los miembros del cuerpo tengan el mismo hablar, la misma visión, el mismo sentir, pero ese hablar y esa visión y ese sentir son los del Espíritu Santo y no los particulares de cada miembro. Si la iglesia tiene una reunión donde participa un buen número de hermanos, es necesario que haya quien presida. Si somos conscientes de que el Señor es la cabeza de la iglesia, entenderemos que quien preside esa reunión es el Señor, y de acuerdo con su modus operandi, Él utiliza a los miembros del cuerpo que quiera utilizar. Esta es la forma como el Señor opera para liderar y dirigir su iglesia, y esta es la manera que Él ha determinado, no hay otra. Por eso es tiempo de romper el paradigma engañoso que Satanás ha sembrado en los cristianos, haciéndoles creer que la iglesia debe ser fundada por alguien, y unos hombres deben ejercer el liderazgo y el gobierno de la iglesia, quitando de esa manera al Señor como la única cabeza y estableciendo distintos hombres como líderes y como cabezas de la iglesia. Llegando al descaro del Papa de la Iglesia Católica Romana, quien se declara abiertamente como cabeza de esa iglesia y exaltándose como el reemplazo del Señor Jesús, el Espíritu Santo. Si miramos el tema sin pasión, el Papa sí es la cabeza de la Iglesia Católica, pero hay que afirmar con vehemencia y con certeza que esa iglesia no es de Dios. Es una iglesia fundada, regida y gobernada por Satanás, y en ella lo adoran, le rinden culto en todos y cada uno de los lugares donde se ha establecido. Los católicos ortodoxos de Oriente y los protestantes han endulzado y disfrazado la mentira, afirmando que Jesús es la cabeza de sus iglesias. Pero no pasa de ser una felonía, porque en el caso de los ortodoxos, sus iglesias son encabezadas por los patriarcas, los obispos y los sacerdotes, y en el caso de las iglesias protestantes, cada uno de los millones que hay en la tierra se convierte en un pequeño feudo que es regentado por quien se erige como líder con el título generalmente de pastor y otros títulos que reflejan la prepotencia, la soberbia y la altivez del líder. Solamente si tú, amado hermano, decides vivir la iglesia que Dios ha establecido, lograrás entender que verdaderamente esa iglesia es encabezada, gobernada, guiada y dirigida por el Señor Jesús, y que hoy mora en tu corazón como la unción. Si te vuelves a tu espíritu y le ruegas al Señor que te dé revelación y visión, podrás ver cuán equivocadas y llenas de mentira están las iglesias de los hombres. El Señor no te regeneró para que vivas en una iglesia de los hombres, sino para que viviendo en tu espíritu puedas, mediante revelación, aprender a seguir la unción que Él te dio. Lo sigas a Él y solamente a Él,
puedas ser un vencedor siendo parte de las primicias, lo agrades mientras vives en la tierra, y cuando Él venga te dé entrada amplia en el reino de los cielos, y reines con Él disfrutando el premio más elevado que Él ha preparado para quienes lo amamos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. 1 Timoteo 6, versículo 11 y 2 Timoteo 2, versículo 22. El lector podrá encontrar versículos en la Biblia en los que aparentemente se ha ordenado constituir liderazgos en la iglesia en cabeza de los ancianos, los diáconos, los apóstoles, los evangelistas, los pastores maestros y otros, especialmente en los pasajes mencionados al final del numeral 1 del capítulo anterior. Versículos tales como 1 de Pedro 5, en 1 Timoteo 3, en Tito 1, en Hechos 20, entre otros, que justificarían la existencia de líderes en la iglesia de Dios. Si tú, apreciado lector, buscas con sinceridad la revelación que el Señor quiere darte a través de la Biblia y en tu espíritu, encontrarás que en ninguna parte de la Biblia el Señor Jesús ordenó que en su iglesia se constituyeran liderazgos de ningún tipo. Por el contrario, Él dice lo siguiente: pero ustedes no busquen que lo llamen rabí, es decir, maestro, porque uno solo es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro, y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 23, versículos 8 al 12, versículos 25 al 18, y Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. El Señor habla con claridad contra la jerarquización de la iglesia, jerarquización en la que siempre termina el nombramiento de liderazgos con el título que le quieran poner. La jerarquización conforma lo que la Biblia identifica como nicolaísmo, cuya práctica y doctrina es de origen diabólico y totalmente aborrecido por el Señor. Mucha revelación sobre el nicolaísmo el lector puede encontrarla en el libro La degradación de la iglesia, en los capítulos 22 al 24, que hablan de la degradación en Pérgamo. Este libro es del mismo editor. Si no fue el Señor quien mandó que en su iglesia se constituyesen ancianos, diáconos y otros tipos de liderazgo, ¿por qué y de dónde aparecieron los ancianos y los diáconos en la iglesia? Veamos esa historia a la luz de la Biblia. La primera vez que se ve ancianos en la iglesia en Jerusalén, en Hechos 15. Cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén a dirimir la contienda que se había presentado en Antioquía, cuando algunos judaizantes trataron de obligar a los creyentes a que se circuncidaran
y guardaran la ley de Moisés, encontramos en la iglesia una fenomenal división, representada por lo menos en 4 grupos bien diferenciados: los apóstoles, los ancianos, la iglesia y los fariseos que habían creído. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Hechos 15, versículos 4 y 5. El líder de todos era Santiago, el hermano en carne del Señor Jesús. Él era hijo de José y María, la madre del Señor. Aquí se nos ocurre una pregunta: ¿quién puso a Santiago a liderar la iglesia en Jerusalén? ¿Sería el Señor? No hay ningún registro en la Biblia acerca de que el Señor haya determinado algo así. Por el contrario, Juan el apóstol, quien escribió años después de que ocurriera todo esto, registra en el evangelio que lleva su nombre, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, versículo 5. Santiago era hermano en carne del Señor, y por lo que él mismo habla en Hechos 15, se nota que no creía en el Señor Jesús. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Por tanto, yo opino, subrayado, que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios. Hechos 15, versículos 13 al 19. Observe que Santiago en ningún momento hace referencia al Señor Jesús. Simplemente dice de los gentiles que se convierten a Dios. A diferencia del contenido del hablar de Pedro, de Juan y de Pablo, que siempre estaban centrados en la obra y la persona del Señor Jesús, y especialmente en su muerte y resurrección. Tampoco encontramos a Santiago entre los 120 que en Pentecostés estaban expresando la manifestación de la iglesia por primera vez. No hay duda de que Santiago no creía en el Señor Jesús. En la carta de la Biblia que se le adjudica a él, tampoco hay una actitud clara de que él haya sido creyente genuino del Señor Jesús y su obra. Surge entonces otra pregunta: ¿quién puso a Santiago a liderar la iglesia en Jerusalén? No hay duda de que fue él mismo. Al considerar que el hermano en carne del Señor, tal vez pensó que tenía derecho a ser una figura connotada en el movimiento, comillas, que su hermano había establecido, y se erigió como el líder más connotado de esa iglesia. Fue tal el daño que se causó a la obra del Señor en Jerusalén, sin duda propiciado por Santiago, que poco tiempo después él fue asesinado y Jerusalén destruida, y con esa destrucción desapareció la iglesia allí y su influencia negativa sobre la iglesia que estaba en otras ciudades. Pero el daño estaba hecho y había avanzado, pues el establecimiento de ancianos en Jerusalén obedeció al conocimiento que Santiago tenía del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel había sido dirigido por ancianos, y él consideró que la iglesia no podía ser diferente, que debía existir un gobierno colegiado. Santiago nunca pudo ver que la cabeza de la iglesia, el gobernante, guía y líder, ahora era Dios mismo en Jesucristo como cabeza única de la iglesia. Pablo mismo fue influido negativamente por el hermano del Señor y se dedicó a establecer gobiernos humanos en los lugares donde estaba establecida la iglesia, lo cual se constituyó en un fomento del nicolaísmo que, repetimos, es odioso a los ojos del Señor. Pablo mismo cometió el error de autoexaltarse, y es así como vemos que en 13 de sus 14 epístolas él encabeza los escritos. Se nombra de primero y exalta su apostolado. En el saludo de esas 13 cartas siempre se nombra apóstol del Señor. Con seguridad eso no era necesario. Poco a poco Pablo fue cayendo hasta que en Hechos 21 llegó a Jerusalén y echó por la borda la visión que ya poseía y se dedicó a guardar la ley en cuanto a la realización de un voto incitado por Santiago y la iglesia en Jerusalén, tratando de opacar las acusaciones que se le hacían de no guardar la ley de Moisés ni respetar el templo sagrado. Si Pablo no hubiese perdido la visión, nunca hubiese aceptado la insinuación de hacer un voto con 4 varones más
y hubiese hablado con sinceridad a Santiago y a la iglesia de que efectivamente en la nueva dispensación no era necesario guardar la ley de Moisés, porque ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que ese edificio, el templo, no era un lugar donde Dios estuviese, porque ahora estaba el verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que éste es espiritual, celestial y gloriosa. Pero como hacía poco, Pablo, lleno de soberbia, no quiso atender a lo que el Espíritu le dijo, por lo menos en 2 ocasiones, por medio de los hermanos, que en ninguna circunstancia subiese a Jerusalén. El Señor no encontró en él un camino diferente a permitirle que cometiera varios errores, y fue así como fue al templo a pagar el voto con 4 judíos. Sin embargo, el Señor, en su fidelidad y misericordia, nunca deja avergonzados a quienes ama, ni les permite que pierdan el galardón que Él en su amor les ha concedido. Fue así como, cuando estaba a punto de cumplirse el voto, algunos judíos asiáticos levantaron un tumulto e impidieron que Pablo llegase al final de ese voto. Fue arrestado y sacado del templo, y cuando lo sacaron, la puerta del templo fue cerrada. Es como si el Señor le estuviese diciendo: Pablo, ese edificio que los judíos llaman templo no tiene nada que ver conmigo. Yo no vivo en cosas hechas por manos humanas. Mi templo genuino es la iglesia, en la que yo soy la cabeza y ustedes son el resto de los miembros del cuerpo. A mí no me interesa esa casa donde no se me rinde respeto ni honra. No muchos años después, ese templo fue destruido y arrasado por los romanos, y ha permanecido así por más de 20 siglos. Ese hecho es bien diciente. La Biblia nos cuenta que Pablo fue llevado a Cesarea, donde estuvo preso por 2 años, y luego fue llevado a Roma. Después de eso, la Biblia no habla más de Pablo. Pensamos que, estando preso Pablo en Cesarea, tuvo que darse cuenta de los errores que había cometido en cuanto a desobedecer al Espíritu Santo, yendo a Jerusalén cuando el Espíritu se lo prohibió. Otro error consistente en establecer liderazgos en la iglesia, liderazgos que el Señor no había mandado, sino que fueron realizados bajo la presión de Santiago y de la iglesia en Jerusalén, que para ese entonces presentaba un alto grado de degradación y deterioro. Y un tercer error consiste en autoexaltarse en las 3 epístolas que había escrito. Seguramente Pablo tuvo un sincero y profundo arrepentimiento, y el Señor, para corroborar la aceptación de su arrepentimiento, le dio la carta a los hebreos. En ella no aparece Pablo por ningún lado, sino que ahora la epístola es encabezada por Dios, y establece con mucha claridad que el único y genuino líder de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el pastor, el apóstol, el sumo sacerdote, el obispo, el maestro y todas las manifestaciones del liderazgo de la iglesia. Para corroborar estas afirmaciones, veamos los escritos de nuestro hermano Juan, que son los últimos, los concluyentes de todas las secciones del Nuevo Testamento y de la Biblia misma. Cuando Juan fue llamado por el Señor Jesús, estaba remendando redes. Y la parte del ministerio que ejerció fue la de remendar los errores que otros habían cometido y dar conclusión a la Biblia, cerrarla para no añadirle nada más. Juan en ninguno de sus escritos se presenta como el gran apóstol, como un líder establecido por el Señor, como el discípulo a quien Jesús amaba, y solamente en uno de sus libros se identifica, pero lo hace de manera por demás humilde y escondida. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1, versículo 9. En su identificación dice ser solamente un hermano, como somos todos los hijos de Dios en la iglesia. El hecho de que el Señor le haya dado la gracia de escribir tantas riquezas, profundas y altas como las que escribió, no hizo que el apóstol se considerase alguien especial ni encumbrado por encima de los otros miembros del cuerpo, sino que de manera sencilla se ubicó en el lugar que el Señor nos asignó a todos sus hijos, hermano.
De otro lado, si eres juicioso en leer los escritos de Juan, nunca habló de liderazgos humanos en la iglesia, sino que por el contrario siempre destacó a Jesús como el único líder, pastor, apóstol, profeta y sacerdote de la iglesia, y actuando, como ya hemos afirmado, en cada situación y operación por quienes Él quiere. De otro lado, Juan sí habla una vez de líderes, pero lo hace negativamente y lo encontramos en Apocalipsis 2, versículo 2, cuando el Espíritu habla al ángel de la iglesia en Éfeso. Has probado a los que a sí mismos se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya desde el mismo comienzo de la manifestación de la iglesia, o muy cerca de esa manifestación, en el seno de ellos habían unos que se autonombraron y se autollamaron apóstoles. Pero era una época en la que el Espíritu Santo tenía el gobierno de la iglesia y con la cooperación de los hermanos detectaron fácilmente quiénes eran esos falsos apóstoles. A cambio de haber sido constituidos por el Señor, fueron hallados mentirosos, y como sabemos, la mentira y el mentiroso es Satanás. Luego estos mentirosos apóstoles eran constituidos por Satanás, y este malvado quiso introducirlos en la iglesia como ministros del Señor, pero fracasó en su intento. Parece ser que ahora todo está muy claro acerca del liderazgo del Señor en la iglesia. Deseamos, amable lector, que esta revelación se convierta en tu revelación y que a partir de ella encuentres más revelación, porque el Señor tiene mucho más que mostrarnos. Esperamos que ese paradigma que Satanás ha sembrado aún entre los genuinos hijos de Dios desde hace 17 siglos, haciendo creer que los líderes autocráticos, cabezas de la iglesia, dirigentes de los hermanos, sea de una vez por todas erradicado de nuestra vida y podamos entender que en la iglesia hay uno y únicamente un líder, bajo el cual nos encontramos todos los que hacemos parte del Cristo, la iglesia. ¿Cómo te pareció esto? ¿Muy sorprendido? Bueno, el Señor nos da muchas sorpresas. Disfruta más, come más esta palabra y comparte con otros para que ellos también coman, disfruten, crezcan y maduren para que logren entrar en el reino de los cielos. Envíales el link, o mejor, la dirección de la página web. Envíales la dirección de la página y ya está.